Yo quiero por favor que se vaya ubicando en el segundo libro de Samuel. Este mensaje sale en el púlpito, nace acá. Y mientras usted lo ubica, usted repite conmigo: yo no he venido. No vinieron. Yo no he venido a oír lo que quiero oír, sino es que Dios me trajo en esta noche a oír lo que Él sabe que yo debo oír. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 20 en adelante, si es tan gentil. Cuando lo tenga, usted me dice un fuerte amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo que heredaremos la eternidad. Decimos: amén. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron, ¿qué le pusieron a David? Pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, ¿qué dice la Escritura? Te levantaste y comiste pan. Verso 22. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Verso 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su madre, su mujer. ¿Y qué más dice la Escritura? Y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó ¿a quién? A Jehová. He titulado esta conferencia: los pasos de una genuina restauración. Repítalo conmigo: los pasos de una genuina restauración. Cuando viene la palabra restauración a nuestra mente, con frecuencia pensamos en aquellas personas que están apartadas del Señor. Pensamos en aquellas personas que están cometiendo delitos, que necesitan restaurarse. Pero yo quiero ir un poco más allá, más adentro del corazón del ser humano, y decirle que diariamente nosotros necesitamos también ser restaurados. Voy a tratar de repetirlo para ver si usted me entiende. Diariamente José Villarreal necesita ser restaurado. Diariamente los miembros de esta casa necesitamos ser restaurados. Cada uno en un área diferente, cada uno se comporta diferente, y de acuerdo al comportamiento que tenga y la actitud que pueda presentar delante de Dios, va a ser el proceso de restauración que él o ella necesiten. Entonces hoy todos necesitamos ser restaurados en alguna área, pero necesitamos restauración. Y ahí estaba este personaje de la Escritura, uno de los más grandes del Antiguo Testamento. Si usted empieza a pensar de David, automáticamente, ¿qué viene a su mente de David? A ver, ¿quién me puede ayudar a predicar esta noche? ¿Qué logró David? ¿Qué hizo David? Cuénteme algo de David. A ver, ¿cómo? Derribar a Goliat, al gigante Goliat. Acabar con Goliat. ¿Qué más? ¿Cómo? Un hombre al cual dijo que era conforme al deseo de su corazón. Imagínese esta magnitud. ¿Qué más podemos decir de David? Un hombre al cual Dios lo convierte como rey. Porque si nosotros vamos a las páginas de la Biblia, nos damos cuenta de algo. De que la iglesia o el sacerdocio entró en un estado de decadencia espiritual. El sacerdocio entró en un estado de putrefacción. Y esto es bien delicado hablarlo, pero esto está dentro de la Biblia. Y muchas veces sucede en muchas congregaciones. A veces hay mayor pecado dentro que fuera. Gracias por el silencio. A veces el comportamiento es más perverso adentro que afuera. Y hemos visto congregaciones donde deseáramos no volver a estar. Gracias al Señor que Dios nos ha colocado en una casa de reino. En una casa con mentalidad de cambio, en una casa genuina, en una casa donde podemos crecer, donde podemos desarrollarnos, donde podemos llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Pero en aquel tiempo el sacerdocio se había corrompido. Ahí está el sacerdote Elí y sus hijos
corrompiéndose y entran en un estado de decadencia espiritual. La palabra de Dios había empezado a escasear. Y ellos a raíz de que el sacerdote muere, de que sus hijos mueren, ellos empiezan a pedirle a Dios que le levante un rey. Y Dios accede. ¿Y a quién levantó? ¿A quién levantó? A Saúl. Y Saúl comienza a trabajar, porque Saúl es el producto del deseo de un hombre, pero David es el producto del deseo de Dios. Voy a tratar de repetirlo. Saúl era el deseo del hombre, y Dios complace a veces el deseo del hombre, pero Dios siempre termina haciendo su voluntad al final del camino. Y es por eso que cuando este personaje, el profeta de aquel entonces llamado Samuel, empezó a llorar porque amaba a Saúl. Y qué hermoso es cuando usted ama a alguien, pero es mucho más hermoso cuando usted, aún amando a alguien, entiende la voluntad de Dios sobre ese alguien. ¿Me está captando? Y este hombre empieza a llorar. Y Dios en una oportunidad viene y le dice: Samuel, ¿por qué lloras? Si ya yo he desechado a este personaje llamado Saúl. Y yo me he levantado, me he tomado de un rey para la nación de Israel. Y Dios le da la orden a este personaje de que vaya y lo unja. Y usted conoce ya toda la historia bíblica. ¿Qué quiero decir con esto? De que David llega al poder producto de la disposición de Dios. David llega al poder porque Dios había decidido que así fuera. Y qué hermoso es cuando alguien llega al liderazgo producto de que Dios lo está llamando, no el hombre. Gracias por esa gloria a Dios. Qué hermoso es cuando podemos entender de que los líderes solamente son la confirmación de lo que Dios está estableciendo. Y cuando los líderes van bajo ese lineamiento bíblico, entendemos de que es Dios el que coloca y es Dios el que quita. Y ahí estaban estos personajes. Ahí estaba David ya en el poder. Y David empieza a cometer errores como nosotros también los cometemos. Porque estamos hablando de las grandezas de un hombre. Wow, derrotó al gigante Goliat. Sí, pero ¿cuántas veces nosotros también hemos derribado grandes gigantes y al día siguiente también estamos corriendo? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enfrentado a batallas de fe y hemos vencido? Pero en otras oportunidades hemos llorado y hemos flaqueado. ¿Dios deja de estar con nosotros? Pues no, Dios sigue amándonos. Pero es necesario que entendamos el proceso de la restauración. Es necesario que entendamos que luego que fallamos no puede ser lo mismo. Tenemos que buscar un cambio genuino. Tenemos que establecer cambios para que Dios pueda bendecir nuestras vidas y restaurarnos a la posición que estábamos y llevarnos a un nuevo nivel de gloria. Ahí estaba el profeta Samuel. Va donde está David. Y en el capítulo 12, cuando el capítulo 12 comienza, Dios envía a Natán. Y cuando envía a Natán a David, empezaron una conversación. Él empieza a establecer una parábola. Porque quiero decirles que el sistema parabólico no comienza en el Nuevo Testamento. Jesús no establece o no origina las parábolas. Jesús sencillamente le da continuidad a las parábolas del Antiguo Testamento. Y esta es una de las parábolas para mí más grandes. Y este personaje comienza a relatarle una historia. ¿A quién? Diga, a David. Una vez más, al rey David. Y dice la escritura en el versículo 1 del capítulo 12 lo siguiente: Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él dijo: habían dos hombres en una ciudad, y uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, y comienza a declararle una parábola. Y al final del camino David interviene y le dice: bueno, ese hombre lo que merece es la muerte. Lo que merece es que se le quite todas las posesiones. Y este hombre se lo queda mirando y le dice: pues ese hombre eres tú. Porque a veces somos bien rápidos para hablar y para juzgar a otros. Si entendiéramos, amada iglesia, que para juzgar primero tenemos que mirar hacia adentro, para luego poder hablar hacia afuera. Dice la escritura que no obstante, mientras nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro hombre interior se va renovando cada día. Y en esa renovación es que debemos mantenernos y activarnos todo el tiempo. Y ahí está este personaje y David entendió que había cometido errores. Porque yo creo que la iglesia tiene que entender que a veces comete errores.
Los líderes tenemos que entender que a veces cometemos errores, que a veces hablamos más de la cuenta, que a veces no hablamos lo que tenemos que hablar, que a veces nos anticipamos y que a veces nos atrasamos. Tenemos que entender todo esto. Esto no escapamos de esta realidad. Pero esto no significa de que Dios te abandone. Dios tiene un proyecto para contigo y para conmigo también. Y Dios no abandonó a David porque David falló. Ahora, Dios no estaba justificando el pecado de David, porque Dios no justifica el pecado de nadie. Y en todo este proceso, en el versículo 20, dice la Escritura, y si usted lee los versículos anteriores, se da cuenta que durante una semana David se lanza a tierra, no come, rasga sus vestidos, comienza un proceso de deterioro esperando a una respuesta de Dios. Pero Dios va a hacer la voluntad aunque nosotros clamemos. Dios ya tiene establecido un designio, y este designio no iba a escapar de la realidad de David. Y en el versículo 20 comienza el paso de la restauración de David. ¿Cuántos quieren estudiar conmigo los pasos de la restauración de David? A ver si usted se enamora. A ver si usted entiende cuáles son los pasos, los lineamientos de acuerdo a la Biblia que tenemos que seguir cuando fallamos, cuando desobedecemos a Dios o cuando no marcamos los fundamentos bíblicos en nuestras vidas. Y fíjense lo que dice David. Yo quiero que usted lo marque allí, lo estudie después en su casa también, porque va a ser de mucha bendición. Dice el versículo 20. Entonces David, ¿qué hizo? ¿Usted lo tiene? ¿Está allí? Búscalo allí, por favor. Versículo 20, quiero que lo tengan allí. Entonces David, ¿qué hizo? Una vez más, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David? Dile al que está a tu lado, hay que levantarse. El proceso o la llave que abre el candado de tu restauración es entender que has fallado y luego accionar y levantarte. No puede ser posible de que personas entiendan que Dios los está llamando para cosas grandes y que tengan años pasando por el mismo desierto, que tengan años transitando por la misma crisis, por la misma necesidad. Cuando dice la Escritura que las pruebas en Dios son por poco tiempo, hay un tiempo delimitado. Dios no es malo para mantenerte llorando todo el tiempo. Dios no quiere que tú sufras, Dios no quiere que tú te amargues, Dios quiere que tengas felicidad, que puedas hermosear tu rostro para que puedas predicar el evangelio con total libertad a aquellos que todavía no conocen del Señor. Entonces David entendió que el primer paso para una genuina restauración es levantarse. Hay que entender que Dios quiere es que nosotros nos levantemos. La Escritura dice que mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro ¿qué? Lo levanta. Entonces yo creo que el deseo de Dios para cada uno de nosotros es que nos levantemos. El deseo de Dios es que nos levantemos de la situación que podamos estar viviendo. Es que entendamos a qué Dios nos ha llamado. Nos levantemos y digamos, hasta hoy sigo viviendo esta vida. Hasta hoy sigo creyendo lo que antes creía. Hasta hoy sigo avanzando como avanzaba. Hasta hoy sigo hablando como hablaba. Hasta hoy me sigo comportando como antes me comportaba. Porque parecía el mismo carnal aún cantando aleluya. Gracias por el amén. Dios está buscando verdaderos personajes que aprendan el arte de la restauración. Porque créame que va a tener que practicarlo con frecuencia. Entonces lo primero que David entendió es que tenía que, diga, levantarse. Tenía que levantarse. Y usted y yo tenemos que levantarnos por nuestra familia. Voy a tratar de repetirlo para ver si alguien no me captó. Usted tiene que levantarse por su familia. No le podemos dar terreno al diablo para que destruya lo que Dios nos ha dado. No podemos permitirle al enemigo que acabe con lo que Dios nos ha entregado, porque lo que Dios te ha entregado es tan valioso que no puedes estar en el suelo pisoteado, derrotado, con una autoestima baja, porque Dios te quiere levantado. Dios te quiere levantado para que tu gloria, la gloria de Él, se vea a través de ti cada día. Hay que pelear por lo que Dios te entregó, pero no puedes pelear derrotado. No puedes pelear pensando de que no lo vas a lograr. No puedes pelear pensando de que los recursos no te van a alcanzar, de que las fuerzas no te van a dar, de que la agenda está tan llena que no vas a poder colocar un espacio para trabajar para la obra de Dios. El deseo de Dios es que nos levantemos. ¿Qué más dice el versículo? Entonces David se levantó y ¿qué más? ¿Qué más?
Diga, y se lavó. El segundo paso es que tenemos que aprender a lavarnos. ¿Y con qué nos lavamos espiritualmente? Con la sangre del Cordero. Tenemos que aprender de que no solamente yo debo levantarme, sino que debo entender que debo lavarme de todos mis pecados. Cuando usted va al Antiguo Testamento y va al tabernáculo, allí en el libro del Éxodo se da cuenta que cuando el sacerdote había una parte que se le llamaba el lavatorio, donde los sacerdotes y la gente que iba tenía que lavarse los pies. ¿Para qué? Para representar la limpieza del caminar, la limpieza de los pasos que nosotros vamos en el Señor. Dios está llamando a una generación con manchas. No, Dios está llamando a una generación que aprenda a lavarse día a día, que aprenda a entender de qué cosas grandes Dios tiene, pero no es sumergido en el pecado, es lleno de su gloria y lleno de su presencia. ¿Dónde está la gente que cree esta palabra en esta noche conmigo? Entonces lo primero que David hizo es que se lavó. Lo segundo que David hizo es, no, se los tiré así a ver si caían y no cayeron. Lo primero es que se levantó. Y lo segundo es, a ver si usted me está siguiendo. Lo segundo es que se lavó. ¿Y qué más dice el versículo? Lo tercero que hizo dice, y se ungió. Y diga, se ungió. En otras palabras, cuando hablamos de la unción, hablamos de un tiempo de relación y de intimidad con Dios. Hablamos de un tiempo de vaciarnos para que Dios nos llene. A veces estamos tan llenos de cuestionamientos. A veces estamos tan llenos de proyectos. A veces estamos tan llenos de deseos que no le damos un espacio al Espíritu de Dios para que pueda llenar algo en nosotros. Por lo tanto, tenemos que aprender a vaciarnos. Tenemos que aprender a despojarnos de todo peso que nos puede hundir delante de la presencia del Señor. Y yo quiero decirle algo en esta noche, que Dios está demandando que el pueblo se mantenga en la unción del Espíritu Santo. Gracias por los 3 amén y 2 que los pensaron. Este hombre se ungió. No tan solo entendió que había que levantarse, que había que reconocer sus errores, que había que pedir perdón, que había que lavarse, que había que cambiar la actitud, sino que entendió que había que ir a la presencia de Dios. Qué hermoso es cuando yo entiendo que tengo un Dios que puede perdonar mis errores. Qué hermoso es cuando yo entiendo que tengo un Dios que puede levantarme del polvo. Qué hermoso es cuando yo entiendo que un Dios que prometió que mi familia sería restaurada un día lo cumplirá. Qué precioso es entender que nada de lo que Dios dijo caerá a tierra. Qué precioso es poder entender en nuestras manos y en nuestro corazón de que todo lo que Dios ha hablado un día lo cumplirá. Amado santo del Señor. Pero es que, pastor, todo lo que estoy viviendo es extremadamente opuesto a lo que la palabra de Dios me ha enseñado. Pues cada vez que lo que Dios te haya hablado se vea opuesto es porque es más cerca estás de tu bendición. Se lo perdieron. Cuando tú estás viviendo una palabra contraria a lo que Dios le dio, por ejemplo, ¿cuántos tienen una palabra de que Dios va a restaurar sus matrimonios, sus casas, sus familias? Porque yo creo que hay muchas cosas que en mi casa necesitan ser restauradas. Yo no soy el más santo de esta congregación. Hay cosas que yo debo cambiar, hay cosas que Marta debe cambiar, hay cosas que Brian debe cambiar. Hay cosas que tenemos que mejorar como pareja. Pero yo creo que el Dios que dijo que restauraría mi hogar, yo creo que lo va a hacer. El Dios que te prometió que tu familia le serviría al Señor en la misma embarcación, un día lo va a hacer. Porque saben que es triste, amado santo, que uno le esté sirviendo en una iglesia, el otro le esté sirviendo en otra iglesia, el primo en otra iglesia, el esposo en una iglesia, la esposa en otra iglesia, el hijo en otra iglesia. Pero todos le estamos sirviendo al Señor, pero en diferentes barcas. Cuando yo voy al libro del Génesis capítulo 6 y en la orden que Dios le da a Noé, ¿cuál era? ¿Cuál era la orden? Que subiera él y su familia, ¿a dónde? Él pudo haber hecho 3, 4 barcas. Dios le pudo haber dicho, mira, mete a Juancito el que vende la esquina. Búscate a María, la que vive dentro de 2 cuadras. No, Dios le dijo, lo primero que quiero que entre a esta arca es tu familia. Porque Dios está interesado en restaurar la familia. Dios está interesado en levantar el proyecto familiar. Porque si algo el enemigo sabe que él no puede vencer, es una familia unida que adore al Dios de los cielos. Una familia que se levante en victoria cada mañana.
David se ungió. David entendió que había que buscar la presencia del Señor. David entendió que había fallado, pero que había que vivir bajo la unción del Espíritu Santo. Y lo cuarto que dice el verso es que, si usted lo puede leer allí, ubíquelo, por favor, nuevamente al versículo. Se te fue. Se fue para el arca. Eso es bueno, estar en el arca, pero ahora vamos a la otra arca. A ver, capítulo 12, versículo 20. Vamos a esperar que lo tenga. Quiero que todos lo lean conmigo, por favor. 12, verso 20. Dice la escritura: David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió. ¿Y ahora qué hizo? Lo cuarto que hizo fue que cambió sus ropas, cambió sus vestimentas, cambió la manera de que la gente lo podía ver, cambió la gente, cambió el comentario de terceros, cambió el comentario de aquellos que decían: wow, mira al rey lanzado en tierra, no le da pena avergonzarse delante de sus súbditos. Ahora el rey estaba en otra condición, estaba en otro nivel, estaba haciendo que las personas a su alrededor hablaran diferente de como lo estaban viendo antes. Y es lo mismo que debemos lograr nosotros. Lograr que la gente hable diferente de como tú eras antes. Antes tenías una vestimenta de mentira, ahora debes vestirte de la verdad. Antes tenías una vestimenta que se llamaba droga, ahora debes tener una vestimenta que se llame justicia. Antes tenías una vestimenta que se llamaba actos delictivos, ahora debes tener una vestimenta que se llame amor, justicia, perdón, misericordia, bondad. La gente tiene que ver algo diferente en nosotros. La gente tiene que entender allá afuera que nosotros somos diferentes, que somos una generación que tiene el poder para cambiar toda esta nación. Gracias por el amén. Pero tenemos que aprender a cambiar nuestras vestiduras. Tenemos que aprender a cambiar nuestro lenguaje de doble sentido. Tenemos que aprender a cambiar nuestra doble apariencia. Gracias por haber venido a congregarse en esta noche. Los bendigo en el nombre de Jesús. Pero es necesario entender esto. Es necesario de que tus vestimentas deben cambiar. Como la gente afuera está hablando de ti. Porque aquí adentro todos somos unos santos. Aquí dentro todos tenemos apariencia de piedad. Y el pastor lo predicaba esta mañana. ¿Cómo somos afuera? ¿Qué estamos reflejando afuera? La gente puede decir lo mismo allá afuera en la sociedad. Puede decir lo mismo en la universidad, en el lugar de empleo, en el vecindario. Puede decir lo mismo que los hermanos hablan de ti dentro de esta congregación. Si Dios está hablando, hágase loco y disimule. Pero tenemos que entender que si Dios nos va a llevar a algo más grande, tenemos que empezar el proceso de restauración, no afuera, sino aquí adentro. Dice la escritura, lo cuarto, que él cambió ¿qué? Sus ropas. Lo quinto, dice, entró a la casa de ¿quién? Entró a la casa de Jehová. Si algo le es difícil a alguien, es bajo condición de pecado, venir con libertad a congregarse. Porque siempre hay una palabra condenativa, siempre hay una palabra que te estás juzgando. A veces te crees menos que los demás, te sientes indigno de venir a la presencia de Dios. Crees que los hermanos te van a delatar, que si alguien te vio cometiendo un error, te van a deshuesar aquí adentro. Algo crees que va a suceder y terminas no viniendo. ¿Le ha sucedido a usted alguna vez? A mí me ha pasado. Pero ahí, con todo y la carga, con todo y la culpa, cuando entendemos que tenemos que levantarnos, ¿qué más tenemos que hacer? A ver, tenemos que lavarnos. Cuando entendemos que tenemos que buscar la unción, y la unción no se busca aquí, la unción se busca en casa. Amado santo, conozco cantidad de gente que se alimenta del culto del domingo y durante toda la semana no come nada espiritualmente. Usted debe alimentarse todos los días del Señor. Y la unción se busca allá y se refuerza aquí. ¿Me está captando lo que quiero decirle? Debemos cambiar nuestro vestuario. Y cuando estamos en esta posición,
Amado, cuando nos sentimos libres de culpa, cuando nos sentimos libres, hermano, es tan fácil venir a la casa de Dios a adorar. Es tan fácil llegar temprano a la congregación. Pero cuando tenemos culpa, cuando tenemos carga, cuando el enemigo, le permitimos al enemigo que traiga esas cargas delante de nosotros y se las aceptamos como propias, entonces se nos hace complicado. Cualquier cosa que nos suceda en la congregación la tomamos personal. Si el pastor nos mira, ya nos miró mal, me quiero ir de aquí. Claro, lo que está buscando es una excusa para dejar la pelea de aquí. Si no me saludan, es porque no me saludaron. Y la culpa siempre te va a estar dando, no una, sino miles de opciones para que no busques de Dios. Para que no crezcas, para que no avances, para que no conquistes lo que Dios te dijo que haría contigo. Pero yo quiero decirle que he venido a hablarle a gente diferente, que he venido a hablarle a gente que ha entendido que la restauración comienza por la casa, que la restauración es individual y que no voy a permitir que el diablo socave lo que Dios ha hecho. No le voy a dar espacio al enemigo para que destruya lo que durante tantos años me ha costado levantar. Aunque me caiga, me levanto y sigo adelante. Aunque mi familia se esté desbaratando, yo sigo adelante. Aunque mis hijos no quieran venir, yo sigo adelante. Y Dios se encargará del resto. El problema es que queremos ser Dios en la tierra. Y le cuento que usted y yo no tenemos el poder para cambiar a nadie. Solo Dios puede cambiar a la gente. A veces somos especialistas y queremos de que Dios cambie a otro, cuando Dios está anhelando que nosotros cambiemos. Dile al que está a tu lado: Dios anhela que tú cambies para luego cambiar al resto de tu casa. A veces demandamos de nuestra pareja santidad. A veces demandamos de nuestros hijos obediencia. ¿Y nosotros qué? A veces demandamos, y principalmente los que estamos en el ministerio, a veces queremos que nuestra pareja, que nuestros hijos corran al mismo nivel de nosotros, donde nosotros vamos. Y le quiero decir algo, amado, es imposible de que ellos corran al nivel donde yo corro. Porque es que yo tengo mucho más tiempo que ellos corriendo, entrenándome. Y eso va a ser poco a poco. Cada quien va a depender, esto va a depender de lo que quieran buscar el rostro de Dios, de lo que quieran avanzar. Porque Dios no le va a exigir nada a nadie. Dios es un Dios que está pasando el plato todos los días. En la mesa está servida. Dios quiere bendecirte, pero depende de ti tomar la bendición. Depende de ti cambiar la actitud. Depende de ti cambiar el vocabulario. Depende de ti cambiar el comportamiento. Depende de ti decirle al pecado: hasta hoy estás a mi lado. Hasta hoy te acepto. Hasta hoy te abro las puertas de mi casa. Así que goodbye, so long. No te quiero ver más cerca de mí, porque decido vivir en santidad. Aunque sé que es difícil, voy a intentar la santidad, voy a apartarme del pecado y voy a crecer a la manera de Dios. Mire, hermano, hay cantidad de gente que duerme en camas separadas y adoran a Dios en la misma iglesia. Voy a tomar un poquito de agua. Y los vemos hablando en lengua. Yo creo que Dios es un Dios de unidad. Y que la restauración comienza aquí en casa. Así que disfrute con la mujer que Dios le dio. Mi amor, disfruta con el galán que Dios te dio. Mira este perfil griego que tengo. Rita, yo creo que me vas a ministrar sanidad interior, porque tu risa fue. Entonces David entendió algo. Entendió que había que reconocer sus errores. Entendió que había que levantarse. ¿Qué más entendió él? A ver, entendió que había que lavarse. Entendió que había que ungirse. Entendió que había que cambiar su ropa. Entendió que hay que congregarse. No se los voy a decir a ustedes. Hay que congregarse, mi hermano. Se los digo ahora a ustedes también. Hay que congregarse. Si hay algo hermoso, no es estar viendo la televisión ahora, no es estar viendo cultos por internet, por la televisión. Es venir a la casa donde Dios te ha plantado, porque aquí es donde Dios te da crecimiento. Aleluya. Yo no puedo sustituir mi casa primaria por la internet.
No puedo sustituir lo que Dios tiene para mí en este lugar por la TV. No puedo sustituir lo que Dios ha planificado en esta noche para mí por medio de la radio. Amado santo, yo creo que Dios te quiere bendecir, no tan solo allá, pero principalmente en esta casa. Y qué hermoso que en este culto de esta noche usted no es un espectador, usted es un protagonista de la gloria de Dios. Porque otros le van a preguntar: ¿y cómo estuvo el culto? ¿A cuántos se nos han acercado y no han dicho esto? Pastor, ¿y cómo estuvo el culto? No, predicó Ruth. Ah, no, yo sé lo que pasó. Y dirigió a Alexis Calderón. No, gracias a Dios que no fui, hermano. El Señor me bendijo. Y a veces miden la gloria de Dios por el personaje que dirigió o por el personaje que predicó. Y yo quiero decirle que aún de los niños nosotros hemos recibido una palabra de bendición. Que aún de aquellos que no tienen experiencia en el púlpito hemos recibido una palabra rema que ha transformado nuestras vidas. Muchas veces yo he visto gente que por primera vez se levanta en este altar y he salido mayormente renovado que aquellos que tienen años predicando la palabra del Señor. Por eso no podemos limitarnos a venir a la casa de Dios por quien predica o por quien canta. Si se lo va a dar, déselo fuerte, por favor. Dice, entró a la casa de Jehová. ¿Y qué más hizo? ¿Qué más dice? Diga, y adoró. Una vez más dígalo, y adoró. Porque más de uno entra a la casa del Señor a criticar, a vender, a comercializar, a establecer clientes. Más de uno viene a programar lo que va a hacer la semana que viene con los hermanos de la congregación. Y el culto rodando y ellos chachareando. Y el culto rodando y ellos enviando mensajes de texto. Y el culto rodando y atrás el desorden. Hoy no, porque hay fiscal atrás. Pero ¿saben qué es triste? Que tenemos que fiscalizar a gente madura en la fe. ¿Sabes qué es triste? Que los que más hablan son a veces líderes, personas que tienen años en la congregación. Cuando debemos llegar a este lugar es a restaurar, a marcar el orden, a marcar la disciplina. La gente tiene que ver en nosotros hombres de reino, mujeres de reino, que no vendemos a vender, que no venimos a criticar, que venimos a adorar el nombre del Señor. Se disolvió el grupo de atrás, hermanos, salieron huyendo. No hemos dicho... ¿Cuántas veces ha sucedido que del altar hemos tenido que decir, hermanos? Lo hemos dicho riendo a veces, lo hemos dicho llorando a veces, lo hemos dicho endemoniados a veces también. Hermanos, el culto no ha terminado. Que no ha terminado, hermanos, y esos corren y brincan como unas cabras. Como diría algún predicador, eso no sucede aquí. No, sí sucede aquí. Y sucede allá también. Y en otros países también. Pero tenemos que marcar la diferencia. Porque a la casa de Jehová se viene a adorar. A la casa de Jehová se viene a levantar las manos. Y no porque el ministro de alabanza. Mire, hermano, aquí hay gente, y en otros lugares también, tan criticonas y tan pendientes, que si el ministro de alabanza dice levanten las manos, pero alguien de allá no las levanta, ya lo están metiendo en una lista como pecador. Ese tiene que andar en pecado porque no está levantando las manos. ¿Y si le duelen las manos? ¿Y si tiene algún calambre? Pero entonces criticamos porque no se levanta. Criticamos al que no aplaude. Y criticamos al que aplaude mucho, hermano, porque no me deja oír. Criticamos al que no habla. Criticamos al que susurra. Mire, hermano, eso hay que sacarle un amén, pero con una manopla en la espalda para que se le escuche. Y criticamos a aquel que grita el amén, porque me molesta que lo grite. Amado santo, el que grite el amén es porque está agradecido de Dios.
Y el que no lo grita, y si no lo quiere gritar, que no lo grite. Pero yo no conozco el corazón de la gente. Yo no puedo venir a este lugar con la intención incorrecta, que la correcta es de adorar. Yo no puedo venir a estar criticando a nadie. Yo no puedo venir a estar pendiente de nadie. Yo tengo que venir a este lugar. Y aunque el ministro de alabanza diga, levanten las manos o no la levanten, yo la levanto no porque él dice que yo la levante, sino la levanto porque estoy agradecido que hoy tengo vida. Estoy agradecido de que él me ha rescatado. Estoy agradecido de que él ha hecho cosas nuevas conmigo. Más de uno está en los pasillos pendientes anotando a la gente. Neila no levantó las manos hoy. Pastor, oré por ella. Ay, si es que tiene un dolor de barriga ahora que está embarazada. La pastora tiene cara de bulldog. Déjela quieta y gócese. ¿No ve que está cachetoncita? Pero es que a veces estamos tan pendientes de otros en la casa del Señor. Y hemos invertido el primer valor, que es venir a este lugar a adorar. Hermanos, si entendiéramos el privilegio que tenemos al estar en esta noche en este lugar. Mucha gente dice, yo no voy porque llovió. Hoy yo vengo agradecido porque estamos orando por lluvia y está cayendo lluvia, hermano. Oh, gloria al Señor. Debiéramos estar aquí, Señor, gracias porque empezó a llover. Mira, hermano, después que llovió hoy, yo salí, vi mi bonsai y le dije, Señor, gracias. Porque ahora es que se van a poner más hermosos. Amén. Entonces David entendió que había que entrar a la casa del Señor, pero que había que entrar a adorar a Dios. ¿Y qué más dice el versículo? Después vino, ¿a dónde? A su casa. ¿Y pidió qué? ¿Pidió qué? Pan. ¿Y qué más pidió? ¿Y qué más hizo? Y comió. Cada vez que tú vienes a esta, tu casa, ahora hago un llamado para que todos se arrepientan, a ver si son miembros de esta casa. Cuando tú vienes a tu casa, ¿entiendes? Cuando tú vienes a tu casa, tú tienes que venir preparado, porque aquí te vamos a dar pan para que tú comas. En este momento lo que se te está sirviendo es el pan espiritual, para que tú entiendas que esta semana que viene es una semana de oportunidad. Es una semana donde Dios no te quiere condenar, donde Dios te quiere bendecir. Es una semana donde Dios no quiere que tú sigas en el lodo. Es una semana donde Dios quiere que tú te levantes. Dios está interesado en restaurarte, iglesia. Dios está interesado en bendecirte. Dios está interesado en abrirte puertas. Dios está interesado en quitarte el novio que a veces... ¡Ay, santo! No, eso es para otro día. Pero Dios está interesado en que tú seas bendecido esta semana. Es el deseo de Dios. Pero tienes que aprender a desayunar, a comer en la presencia del Señor. Por lo tanto, cada vez que venimos a este lugar, amado, tenemos que venir dispuestos a recibir algo. Dios tiene que ofrecernos. ¿Saben qué es tremendo? Cuando ya tenemos más de 20, 30 años asistiendo a una congregación, imagínense cuántos mensajes yo he escuchado en estos 30 años. ¿De qué no he escuchado hablar? Yo podría decir, no, yo tengo argumentos para quedarme en mi casa, porque de lo que vayan a predicar algo tengo que conocer. Pero cuando vengo a este lugar, y escuchen bien, mucha gente me criticó, y voy a abrir mi corazón porque yo sé que ustedes son mi familia. 2 hermanos y los demás después hablamos. Mucha gente me criticó porque se me dio la responsabilidad y la bendición. Más que una responsabilidad, se me dio la bendición de formar a las personas que se iban a bajar a las aguas. Y lo primero que yo pedí fue que yo no iba a dar clases los domingos en la mañana. Le dije, la única condición es que yo no voy a dar clases los domingos en la mañana. De una vez me dijeron, ¿pero por qué? Porque yo necesito, se los dije así, yo necesito escuchar la voz de mi pastor. Y el grupo que bajó a las aguas puede decirlo. Se los dije, por eso están los martes, porque usted y yo necesitamos escuchar la voz de nuestro pastor. Necesitamos estar en este lugar, escuchando las directrices, no de cualquier predicador. La primera palabra que yo necesito escuchar cada semana es el lineamiento del pastor, porque él es mi cobertura, él es la cabeza de este lugar, es lo que Dios ha establecido. Y luego que yo le escucho a él, ahora puedo entender lo que otros traen para mi vida.
Y David entendió todo esto. Y dice que se levantó, comió. Y luego empezó el proceso de restauración. Y todos estos son los pasos que tú y yo debemos seguir. A ver si usted lo entendió, a ver cuáles fueron esos pasos. Diga, ¿cuál? Levantarse, lavarse, ungirse, cambiarse la ropa, ir a la casa de Jehová, adorar y comer pan en la casa del Señor. 7 razones por las cuales tú y yo debemos estar todo el tiempo restaurándonos. Si mantenemos este ciclo en nuestras vidas, la bendición de Dios nos va a alcanzar. Así que esta iglesia se prepara para llevar a nuevos niveles, pero es bajo el término de la restauración. Es bajo el término de la bendición. Porque Dios, repito, está interesado en bendecir nuestras vidas. Así que de ahora en adelante prepárese. Porque yo creo que lo que Dios va a establecer sobre nuestras vidas es tan bueno, es tan poderoso, que no quedará uno sobre esta casa que no sea alcanzado por la gracia y por el poder de Dios. Así que si Dios le ha hablado en esta noche, colóquese en pie y aplauda de una manera gloriosa al Rey que todo lo puede. Dios me los bendiga y Dios me los guarde por siempre.